Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con 4 eh, minutos. 6 de la tarde con 4 minutos. Para usted de repente ya es más ah, tarde. Eh, Vamos a hoy día entonces a continuar nuestro estudio, nuestras pláticas acerca de el origen del presbiterianismo en los Estados Unidos. Esta noche vamos a hablar acerca de cómo surge el presbiterianismo reformado en los Estados Unidos y cómo de ahí entonces ah, avanza a otros países como misión. Así que va a ser un momento de historia, de fechas, un momento de nombres y ah, conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la historia del presbiterianismo. Esto es para todos, presbiterianos y también no presbiterianos, para aquellos también que quieren saber la historia del presbiterianismo, eh, tanto en Estados Unidos, de donde nace, pero también de Escocia, la relación que hay presbiterianos escoceses norteamericanos y las denominaciones que existen después de ahí que están en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica. Así que va a haber un momento de investigación, conocimiento, historia referente a esta denominación muy importante en los Estados Unidos y en todo el mundo. Vamos a hacer una oración entonces. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que este momento sea un momento de poder comprender acerca del presbiterianismo. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para entender el presbiterianismo en los Estados Unidos, tenemos que hacer un poco de historia de dónde viene. Recuerden que les digo, cada religión, usted por ejemplo, dejó el catolicismo, la mayoría deja el catolicismo. Hay algunos que no han sido católicos, simplemente nacieron en un hogar que no es católico. Pero la gran mayoría de latinoamericanos, yo, hemos nacido en un hogar católico. Ese es nuestro origen. Ahí nos enseñaron a amar a Dios, a mí me enseñaron a amar a Dios, respetar a los mayores, amar la Biblia, sí, amar la Biblia, contrario a lo que muchos evangélicos dicen, no. En mi casa leemos la Biblia, católico, muy católico, respetar a mis mayores, a mi madre, a mi padre, a Dios, a Jesucristo, a todos los demás. O sea que cristiano de nacimiento, bautizado en la Iglesia Católica Romana, entrado en el pacto de la iglesia. Así que no fui pagano, en ninguna manera fui pagano, para nada, absolutamente para nada. Nunca me arrodillé ante un dios pagano, un ídolo, no, absolutamente para nada. Bien cristiano, ¿ok? Hasta ahora. Eso hay que dejarlo bien claro y bien subrayado, ¿ok? Eh, Así también sucede con el presbiterianismo. ¿Cuál es el origen del presbiterianismo? ¿Por qué uno entra al presbiterianismo? Ya hemos hablado anteriormente de otras sectas evangélicas, pero ahora vamos a hablar del presbiterianismo. Para entender el presbiterianismo tenemos que ir a Europa, siglo XVI, en Escocia, ¿no? Y vamos a hacer un poco de historia para ver de dónde venimos, ¿no? Es como que alguien le pregunta a usted, ¿dónde naciste? Y que usted le responda, bueno, yo acabo de nacer. ¿Cómo que acabas de nacer? Sí, sí, acabo de nacer. No me importa dónde nací. No me importa dónde nací, cuándo nací, ni mis padres. Yo en este momento acabo de existir. O sea, la persona que le dice eso está bromeando o tiene problemas mentales. Porque no es cierto. Uno tiene un origen, el año. Uno tiene
el lugar donde nació y también quiénes son los padres. La religión es igualito. La religión es igualito. Si usted es presbiteriano, usted tiene que saber de dónde viene el presbiterianismo. No viene de México. Obviamente no viene de México, para nada. Menos de Centroamérica, menos de Sudamérica. Viene de Europa. Entonces ya sabe, escriba Europa. En Escocia, siglo XVI. Ok. Para el año 1625, el rey James murió, su hijo Carlos I se convierte en el rey de Inglaterra, rey de Escocia. Esto es historia. Es el cuarto Estuardo en tratar con una iglesia escocesa reformadora, donde su padre había disimulado y confabulado. Charles, o Carlos I, era un hombre serio y muchos lo llamaban tonto. Actuó abiertamente e introdujo un nuevo libro de adoración en Escocia, escrito por el arzobispo inglés de Canterbury llamado Laud. Era un hombre que aborrecía la causa de la reforma y aborrecía a los reformadores y a los puritanos. A consecuencia de esta acción, hubo un motín en Edimburgo con la firma del Pacto Nacional el 28 de febrero de 1638 por parte de más 300.000 nobles plebeyos escoceses, muchos de ellos presbiterianos, para defender la religión reformada y presbiteriana. El intento de Carlos I de imponer su voluntad en Escocia por las armas, su retiro del Parlamento inglés para recaudar fondos para la guerra, una guerra civil en Inglaterra, todo esto vino entre el rey y el Parlamento, dominado por los puritanos, la convocatoria de la Asamblea de Westminster 1643 para unir la religión en la religión presbiteriana a las iglesias de Inglaterra, Escocia e Irlanda, la firma del Pacto de la Liga Solemne en 1643 para establecer y defender la religión presbiteriana verdadera en los tres reinos. Así se llamaba la religión presbiteriana, la religión verdadera. El surgimiento de Oliver Cromwell, ¿no?, como un genio militar y vencedor en la guerra civil inglesa. La captura de Carlos I por los escoceses, su entrega a los ingleses con la promesa de que le perdonaran la vida y al final lo decapitan en el año 1649, casi al final de la Asamblea de Westminster, de donde salen los documentos, la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster, el libro de disciplina y de adoración pública. Así que todo presbiteriano tiene que saber estas fechas. Es como preguntarle a usted, fecha de nacimiento, y que usted me diga, yo no sé. ¿Dónde naciste? Ya me olvidé. ¿Tu mamá y tu papá? No, creo que nunca tuve. Si usted es presbiteriano, usted tiene que saber responder. Si alguien me dice, por ejemplo, a mí, disculpe, señor, sí, tengo una pregunta. Yo sé que usted es presbiteriano. Claro, yo soy presbiteriano. Muy bien, ¿qué quiere saber? ¿Me puede decir cómo originó su secta? Bueno, no es secta, pero quiere saber el origen del presbiterianismo. Muy bien, nace en Escocia, 1560, con John Knox. Ahora, la persona que me hace esta pregunta de repente no va a conocer absolutamente nada, porque muchos preguntan por preguntar. Ellos no agarran un libro de historia para quedarse a leer por lo menos y educarse. Recuerde, la cultura ilumina, así como esta luz. Así como esta luz. Cuando no hay cultura, ¿se dan cuenta cómo se apaga todo? Pero cuando hay cultura, se prende la luz. Qué lindo, ¿eh? Se prende la luz. Uno con propiedad puede caminar en la calle, ¿no? Y que si alguien le pregunta algo, le responde. Entonces uno le voy a decir, soy presbiteriano, porque yo creo que del presbiterianismo, ¿no?, como alternativa a la Iglesia Católica Romana, ofrece una liturgia, una enseñanza, una doctrina que va de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. El fundador, prácticamente la persona detrás de las doctrinas presbiterianas, es el gran reformador ginebrino, Juan Calvino. Juan Calvino entonces pone las bases teológicas en su libro Las instituciones de religión cristiana, de donde Juan Knox fue el discípulo de él. Él amaba mucho a Calvino. Cuando llega a Escocia, entonces en 1560, él elabora por parte de la Asamblea de Escocesa, con 5 personas más, la Confesión de Fe de Westminster. 1560. Entonces, de ahí en adelante, entonces eso influencia a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda, a Hungría, a Francia y a toda Europa.
De ahí se conoce la fe reformada, propiamente calvinista, con gobierno presbiteriano. ¿Qué significa presbiteriano? Presbiteriano no es español de España. Presbiteriano es una palabra mal hablada del griego, porque nosotros los españoles hablamos mal, ¿ok? O hablamos mal, eso es, de cualquier país, unos más que otros. Entonces, hablamos mal la palabra presbútero y lo hemos castellanizado en presbiteriano, que significa el gobierno de ancianos. No ancianos con barba que no pueden caminar, sino en cuestión de sabiduría, de personas con inteligencia, diríamos, con reverencia, con experiencia, con conocimiento, para que guíen a las nuevas generaciones a la adoración a Dios, a la liturgia correcta y también al estudio de la Biblia y también en lo que tiene que ver la disciplina de la iglesia. Entonces, el presbiterianismo viene a ser la forma de gobierno de acuerdo a las escrituras, pero al mismo tiempo la forma correcta de adorar a Dios de acuerdo a como dice su palabra, como Él manda. Entonces, todo eso usted le está enseñando a aquel que le pregunta qué es el presbiterianismo. Pero si usted le dice, déjeme hacer Google ahora y mañana le respondo, después que tiene más de 25 años de presbiteriano, hay un problema ahí. O no le enseñaron, o le enseñaron pero usted estaba durmiendo todos los días que enseñaban, o de repente no se dormía pero nunca fue a la iglesia. Así que, obviamente, el que no va no aprende. Así es la religión. Mañana, por ejemplo, día domingo, muchas sectas pentecostales evangélicas se van a reunir. Honestamente, si usted va a cada una de esas sectas, se le dice, dame el origen de tu secta. Así, directo. No me digas, no, es que el pastor de hace 20 años lo fundó. No me refiero a eso. El origen. Porque eso no nació en Latinoamérica, el evangelicalismo. ¿Cómo viene? ¿Por qué entraste ahí? ¿Qué año entraste? ¿Quién fue el fundador? ¿Por qué? Uno tiene que saber por qué entra a un lugar a sentarse, a aplaudir y dar dinero o el diezmo al pastor. Porque si usted no sabe, yo vengo porque me cansé del cura, bueno, eso no es razón suficiente. Uno tiene que ser inteligente, ¿eh? Para saber a dónde está entrando mañana en la mañana. Sí, muchos piensan, bueno, yo entro mañana en la mañana porque ya me cansé de la iglesia católica, del cura. Pero al menos sepa por qué entra, sepa cuándo se fundó esa secta. Es la verdad. Investigue ahora que tenemos el Google, ¿no? Investigue. Ponga, a ver, mi iglesia, ¿qué iglesia es? Ok, mi iglesia, yo voy a las asambleas de Dios. Ok, un ejemplo. Quiero saber cuándo se fundó, porque a mí nunca me dijeron, ¿no? Cuándo se fundó la Asamblea de Dios. Yo solamente vengo aquí porque el vecino me trajo. ¿Ok? Pero cuando uno va investigando qué son las Asambleas de Dios, uno se va a ver que se originó dentro del movimiento pentecostal al principio del siglo XX. O sea que apenas 100 años. Uno también sabe que se originó en Los Ángeles, California, no en Jerusalén. O aquí en Los Ángeles, California. Hace 100 años. Uno sabe también que en 1914 se divide el pentecostalismo con varias sectas. Una de esas sectas, ¿no? Una de esas sectas es justamente las Asambleas de Dios. Y se divide porque hay una división entre los pentecostales unitarios que niegan la Trinidad y los pentecostales que afirman la Trinidad. Entonces, por lo tanto, hay una división. Pentecostales unitarios y pentecostales trinitarios. Dentro de los pentecostales trinitarios aparece la Asamblea de Dios de 1914 en los Estados Unidos de América. Entonces vemos que su origen es norteamericano, en Los Ángeles, California, y que todavía no había esa secta, ¿no? En México ni en Centro, en Sudamérica. Después vinieron. Entonces uno ya sabe a qué está entrando y por qué está entrando. Uno le puede decir, bueno, te quieres entrar a una denominación nueva de Estados Unidos que apenas tiene 100 años, allá tu decisión. Esa es la razón por la cual estamos estudiando esto. Saber dónde estamos parados, saber dónde estamos situados, ¿no? Es cuando uno va a un país nuevo que no conoce, lo primero que hace es un mapa o un amigo. ¿Sabes qué? Voy a ir a un país, no conozco tu país, no conozco las calles, me voy a perder. ¿Alguien me puede guiar que conozca? Sí, yo conozco, dice, yo te guío, con confianza. La religión es lo mismo.
Entramos en una religión, tenemos que saber dónde estamos. Presbiterianismo reformado. Nace en Escocia, ¿no? Para el año 1644, ¿no? La iglesia de Escocia ya era totalmente presbiteriana. Dos personajes importantes, Samuel Rutherford, que escribe su obra Lex Rex, o La Ley, 1644, y también George Gillespie. Él escribe La vara de Aarón. Entonces, estos dos personajes, Samuel Rutherford y George Gillespie, no conocen los presbiterianos en Latinoamérica. Conocen a Cash Luna, conocen a otros. Pero estos son los pilares de la religión presbiteriana en Escocia. Samuel Rutherford y George Gillespie. Ellos fueron invitados a la Asamblea de Westminster en 1643 por los puritanos que estaban en el Parlamento inglés, representando a la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Grandes amigos, entre ellos, grandes presbiterianos, teólogos. Yo tengo el libro de George Gillespie aquí detrás de mí, un libro inmenso. Escribió cantidad, George Gillespie. Una persona que nos da a entender cuál es el origen del presbiterianismo verdadero. No el presbiterianismo manipulado, manoseado, abusado, alterado, ¿no? El de segunda categoría, sino el verdadero, con un mensaje puro, pristino, claro, sustancioso. No la comida chatarra que se vende por ahí, sino más bien la comida hecha en casa, con todos los verdaderos y puros y originales ingredientes. Esos justamente es el presbiterianismo que predicó Samuel Rutherford y George Gillespie. ¿Se dan cuenta que la religión es importante? Saber dónde uno está. La Asamblea General del Parlamento de Escocia aprobaron muchas reformas, incluida la abolición del patrocinio laico. En una segunda reforma, la Iglesia reconoció únicamente a Jesucristo como su cabeza. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el rey era considerado la voz de Dios. Presbiterianos desde el principio rechazaron que el rey era el representante de Dios, sino Jesucristo mismo. Ahora Escocia, en el siglo XVII, es una iglesia presbiteriana reformada. Los pactantes, ¿no? Porque firmaron el Pacto Nacional de 1638, gobernaron Escocia, ¿no? Claro, después hubo dos facciones que separan del punto de vista político. ¿Qué es lo que sucede después? ¿No? Hay una historia grandísima, muy larga como para contar, pero vayamos al reinado de Carlos II. Carlos II, ¿no? Odiaba el presbiterianismo. Él decía, prefiero confiar en un rebelde papista que en un presbiteriano. Así decía él. Él odiaba el presbiterianismo. Y muchos odiaban el presbiterianismo como forma de gobierno, porque el presbiterianismo como forma de gobierno desde el principio era antiestatista. Era antiestatista. Era aquellos que no se sometían a la tiranía del rey. Ahora, eso explica por qué. Fíjese, esto es muy importante en filosofía de la política, ¿no? Esto explica por qué cuando los presbiterianos vienen a Estados Unidos de América, las colonias, en el siglo XVIII, los primeros que se enlistan bajo el general George Washington no son musulmanes, ni metodistas, ni bautistas. Son presbiterianos, porque los presbiterianos tenían el concepto, desde el principio, vemos aquí en Escocia, que el Estado y la política está sometida a una ley moral. Esa ley moral es la ley de Dios. Y que los gobernantes merecen ayuda, respeto, apoyo y honor siempre y cuando se sometan a la ley de Dios. Pero aquel que rechaza la ley de Dios es un tirano y tenemos que resistirlo, aunque nos cueste la vida. Y eso es exactamente lo que hicieron los presbiterianos.
resistieron a la corona inglesa episcopal cuando ellos entraron a Escocia y violaron los derechos civiles constitucionales de los presbiterianos en su propio país. Estos pactantes, ¿no?, eran odiados por la corona inglesa. Ahora entienden por qué pelearon contra los británicos en los Estados Unidos, porque ellos vienen de aquí, de allá, y sabían lo que significa estar bajo la dictadura y el totalitarismo, ¿no?, y la represión británica en Inglaterra. Y ellos dijeron, no más aquí en las Américas, no más. Aquí peleamos, y pelearon hasta la muerte. ¿Ok? Exactamente así. Entonces, esa política de gobierno, de resistencia, no vino de los marxistas, no vino de los ateos, de los blasfemos, de la gente mediocre. Viene de los presbiterianos. Eso nunca se olvide. Eso viene de los presbiterianos. ¿Ok? A esta parte. En ese tiempo todavía nada de evangélicos, ni pentecostales, ni sectas por ahí. Eso viene después en las Américas. Eso viene, es un desarrollo que viene después. ¿Ok? Durante el gobierno de Carlos V, entonces comienzan a matar a muchos ministros pactantes presbiterianos. Uno de ellos fue la ejecución de Argyle, ¿no? Él era un pactante presbiteriano. Antes de que él muera, ¿no?, aguillotinado, él dijo, Dios ha puesto compromisos en Escocia. Estamos atados por pactos a la religión verdadera, presbiterianismo, religión verdadera, y también a la reforma. Los que entonces no habían nacido están comprometidos con él, con el pacto. Supera el poder de todos los magistrados bajo el cielo para absolver a un hombre del juramento de Dios. O sea, lo que él quiere decir, una vez que se firma el pacto en Escocia, 1638, 1643, no hay ningún gobierno político que pueda disolver o absolver los pactos nacionales que se hace con Dios ni las futuras generaciones. Por eso se llaman pactantes. Ahora, eso es muy importante para conocer lo que sucede en Estados Unidos. Sigue. Dios debe tener lo suyo, así como César lo que es suyo. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y esos son los mejores temas que son los mejores cristianos. Se instó a Guthrie a someterse un poco a los tiempos cambiantes. La gente decía, pero sométete, cambia, no seas terco. No, oye, la religión, Dios, pero la cosa está cambiando. Y él respondió, no hay sometimiento a otros cuando uno está en la causa de Cristo. Fíjese esa respuesta, ¿no? Verdadero revolucionario. Y después de eso, él y el soldado Govan y Argyle fueron decapitados por el gobierno, por el Estado opresor de Inglaterra. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, en 1685 muere Carlos II y entra su hermano católico Jaime II o James II. Ocupa el trono inglés. En 1688 sigue la persecución contra presbiterianos en Escocia y ejecutan a un muchacho de 26 años llamado James Renwick, el último de los mártires del pacto, el último pactante. Lo asesinan antes de que terminara el año. El parlamento inglés había depuesto a Jacobo o a James II y llamó al protestante William de Orange para ocupar el trono de Inglaterra, Irlanda y Escocia. La persecución terminó, pero el acuerdo de la revolución, aunque permitió que la iglesia de Escocia fuera presbiteriana, no la independizó. El rey fue declarado cabeza de la iglesia, lo cual va en contra de los principios presbiterianos, porque el rey no es cabeza de la iglesia. Según el principio presbiteriano, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso murieron miles y miles de presbiterianos en Escocia. Eso no lo saben los presbiterianos en México, Centro y Sudamérica. Deberían saberlo, deberían de enseñarle, para que sepan por qué se llaman presbiterianos. No son evangélicos. Presbiterianismo no es ser evangélico, tampoco pentecostal. Presbiterianismo es ser presbiteriano. ¿Qué es ser presbiteriano? Estudien la historia.
Ilumínense, así como esta luz. No hay cultura, oscuridad. Pero cuando hay conocimiento, se ilumina la mente. Usted conoce, usted sabe. A usted no le van a dar gato por liebre, porque usted sabe dónde está parado. Bueno, esto es presbiterianismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, el rey fue declarado cabeza de la iglesia y ¿qué es lo que hizo? Anuló los pactos nacionales de 1638 y el pacto solemne que unía Inglaterra, Escocia e Irlanda de 1643. Finalmente patrocinó estableció en la iglesia de Escocia un presbiterianismo, pero era un presbiterianismo ya no pactante. Y eso fue el problema. Entonces, la gente de la sociedad que eran presbiterianos pactantes ya no tenían predicadores, ¿no? Se mantuvo fuera de la iglesia establecida, de la iglesia oficial, ¿no? Eh, en 1707, un personaje llamado Jock Macmillan deja la iglesia establecida para unirse a otros. En 1643, otro presbiteriano dejó la iglesia presbiteriana asociada, un cuerpo que se había separado en 1733 de la iglesia establecida de Escocia debido a sus compromisos doctrinales, tibieza espiritual. Ya para ese entonces presbiterianos habían viajado a colonias americanas y también a Irlanda. ¿Qué es lo que sucede después? Una vez que Escocia anula su pacto nacional, anula también los pactos de la Liga de 1643, pierde su independencia frente a Inglaterra, ¿no? Y entra dentro de lo que se conoce como Gran Bretaña. No tenían voz ni voto. A los presbiterianos reformados se les concedió la paz, una iglesia remanente demasiado pequeña para preocuparse por ella, los pactantes, pero estaban independientes del Estado. Este grupo era una secta presbiteriana, diríamos, dentro de Escocia, porque reconocían solamente a Jesucristo como cabeza de la iglesia y no al rey. Testificaron a Escocia que la nación había negado erróneamente sus convenios, o sea, sus pactos. O sea, dentro de la iglesia de Escocia, de la iglesia oficial presbiteriana, había otro grupo, que eran el remanente de los pactantes que estaban condenando y protestando contra lo que estaba pasando en ese momento. Ellos eran las personas que estaban en los cesacionistas, ¿no? O los disidentes, diríamos así, esa es la palabra más clave, los disidentes, porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en Escocia en ese tiempo. Ya muchos presbiterianos pactantes habían viajado a Irlanda, vinieron a las colonias americanas y todavía seguían disintiendo del gobierno, ¿no? Que repudió las obligaciones de la Liga Solemne y del pacto porque anularon todo eso. Prácticamente el pacto duró 40, 50, 60, 70, como 40 años, de ahí ya no hubo más. Anularon y ya hasta ahora. Escocia es una nación secular, rechaza su pasado presbiteriano pactante. ¿Y qué es lo que pasa después? Ya se termina entrando el siglo XVIII, 1700, 1710. Entonces comienzan a venir presbiterianos pactantes a los Estados Unidos de América, las colonias. Los inmigrantes a las colonias americanas trajeron muchas cosas del viejo mundo. Algunos querían dejar atrás, como la guerra religiosa, ¿no? La tiranía política o la dependencia de los terratenientes aristocráticos, ¿no? Pero otras cosas traían con ellos. Uno, la religión cristiana. Ellos fueron siempre fieles a su fe. Trajeron la Biblia, trajeron su forma de culto en enfatizar la predicación y en la liturgia el uso de los salmos exclusivamente. Estos eran puros presbiterianos. Ellos estaban jugando, ¿ok? Puros presbiterianos. Y también las sociedades, ellos se llamaban sociedades de presbiterianos. Para una reunión
privada y también traían con ellos los estandartes de Westminster, el catecismo mayor, el catecismo menor y también la adoración pública. Entonces, ¿qué es lo que tenían ellos? Ellos vinieron armados con los pactos, con la confesión de Westminster, vinieron con los catecismos de Westminster, con su liturgia, solamente salmos, sin instrumentos. O sea, ya era un grupo pequeño en ese entonces, pero fuerte en convicción religiosa. Ellos eran los primeros presbiterianos que vinieron a de lo que se llama los Estados Unidos de América, y ellos también rechazaron que el rey es el representante de la iglesia o la cabeza de la iglesia, solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En 1737, entonces, eh, eh, hay los presbiterianos aquí en los Estados Unidos hacen en el sínodo de 1737, entonces ponen muchos requerimientos para el ministro presbiteriano, quién debería ser ministro presbiteriano, ¿no? El sínodo prohibió la predicación itinerante, ¿no? De aquellos que predicaban pero sin ser aprobados por el sínodo de 1737, ¿no? Tenían que ser graduados de universidades como Harvard, Yale o de Escocia o de cualquier otra universidad en Europa reconocida. Esto llevó a que haya una división entre los presbiterianos del antiguo lado y los presbiterianos del nuevo lado, ¿no? Ahí es donde el famoso presbiteriano William Tennent y su hijo forman el colegio llamado Lott College o el colegio de los troncos o las cabinas, ¿no? Eso después se convierte más adelante como precursor de la gran universidad Princeton en Nueva Jersey, ¿no? Y bueno, esto llevó a una separación o división momentánea entre los presbiterianos, diríamos, del antiguo estilo con los del nuevo estilo. Estamos hablando de 1740. ¿Qué pasa en 1743? ¿No? Bueno, en 1743, finalmente, grupos de disidentes escoceses pactantes se establecen y forman el primer presbiterio llamado Presbiterianos Reformados, 1743. De aquí que el nombre Presbiterianos Reformados es sinónimo de pactantes. ¿Se dan cuenta? O sea que todavía tenían comunión o estaban vinculados con Escocia en los Estados Unidos. Es la primera sociedad de pactantes en los Estados Unidos que se forman en las colonias en Pensilvania en 1743. Y por si acaso en Pensilvania, en los Estados Unidos, está lleno de presbiterianos pactantes en la gran mayoría. Así es. ¿Cuáles son sus características? Ellos afirman el Pacto Nacional de 1638, ¿no? Fue ahí donde ellos piden, ¿no?, a Europa, a Irlanda, Escocia, que envíen más misioneros, más pastores, pero eso no se lleva a cabo hasta 20 años después. O sea, estuvieron casi 20 años sin ministro, muchos no celebraban la cena del Señor o no se bautizaban por falta de ministros por 20 años. Finalmente la iglesia presbiteriana entonces envía, ¿no?, a dos hombres para ayudar al ministro presbiteriano escocés John Cuthbertson en 1774. Entonces forman un presbiterio en Pensilvania, ¿no? El primer presbiterio pactante en Pensilvania en 1774. Muy bien, en 1782, después de la formación del presbiterio, ¿no?, surgió una pregunta, y esta pregunta era entre los presbiterianos aquí en los Estados Unidos. Ellos razonaban, no estamos en Escocia y no hay rey, estamos en Estados Unidos y aquí no hay rey. En Escocia nos perseguían, aquí no. En Escocia hicimos pactos porque la situación geopolítica
lo requería. Aquí no. Aquí es tierra virgen las colonias. Nadie nos persigue. Entonces, la pregunta era, ¿no? Que si los pactos que se hicieron en Escocia, 1638 y 1643 en Inglaterra, eran vinculantes ahora en los Estados Unidos en 1782. Ya pasaron más de 100 años. Entonces ellos, en la gran mayoría de los tres ministros, Cuthbertson y los otros más, dijeron, no, no son vinculantes. O sea, lo que fue de Escocia es Escocia. Eso no es Escocia. Esto es un nuevo continente. Entonces se unieron al presbiterio asociado llamado los secesionistas para formar la Iglesia Presbiteriana Reformada Asociada. Eso es 1782. Para 1798 ya el presbiterianismo pactante había crecido considerablemente y forman la primera denominación, la Iglesia Presbiteriana Reformada de los Estados Unidos de Norteamérica, que después cambia el nombre a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica. O sea, eliminan la palabra de los Estados Unidos y solamente se queda de Norteamérica. Siglas en inglés es la RPCNA o RPCNA. Hasta ahora es una congregación pequeña, los escoceses. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí hay una parte muy interesante, quiero leer, que está... Ok, a ver. Ok. Después que sucede eso, vamos aquí, empieza la Revolución Americana. Cuando sucede la Revolución Americana, en una tercera parte de americanos, y más tal vez, apoyaron la guerra, ¿no? Incluyendo presbiterianos, los pactantes de descendencia escocesa. Ellos amaron pelear, de veras, ¿no? Ah, es más, tanto es así que los británicos decían que la guerra era simplemente una guerra de causa presbiteriana, ¿no? Presbiterianismo está realmente en la base de esta conspiración, ¿no? Y son los presbiterianos los que están decidiendo la guerra contra nosotros. O sea que los británicos echaban la culpa a los presbiterianos y tenían razón, en cierto sentido, porque los ingleses persiguieron a los presbiterianos en Escocia, ¿no? Eh, Cuando los americanos ganaron la guerra, una nueva nación nace. En 1776, entonces ya no son colonias británicas, es una nación soberana, ¿no? Los presbiterianos reformados ya no necesitaban estar en desacuerdo, ¿no? Con la nueva nación, porque es una nueva nación, ya no estaban en Escocia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los Estados Unidos nuevos ratifican entonces una nueva constitución. Y aquí viene el problema. Este es el problema que empieza aquí. Una nueva constitución en el año 1787, justo al final del siglo XVIII. Uno dirá, pero ¿cuál es el problema? El problema no es tan, bueno, sí, para los presbiterianos reformados, ese era el problema. Recuerde que para este tiempo ya habían otros presbiterianos que no eran reformados, eran ya propiamente americanos. Por eso estoy hablando de la Iglesia Presbiteriana Reformada. La Iglesia Presbiteriana Reformada surge, bueno, no surge, son los primeros, pero al lado de ellos paralelamente surge la Iglesia Presbiteriana Americana, que es diferente a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Escocia. Uno es netamente americano y la otra sigue vínculos con Escocia. La que viene a México, Centro y Sudamérica es la americana o la que se llama la PECUSA, ¿no? The Presbyterian Church of United States of America. Esa es la que se conoce. La que no se conoce, pero es la original y es pequeño, es la Iglesia Presbiteriana Reformada. Bueno, ellos van desarrollando paralelamente. Los que tienen problema con la Constitución de Estados Unidos de 1787 son los presbiterianos reformados, porque ellos consideran la Constitución muy secular, ¿no? Todos los gobiernos anteriormente reconocieron a Cristo, ¿no? Como el rey del universo, el soberano de las naciones, ¿no? Em,
En Escocia, por ejemplo, el problema que tenían los presbiterianos pactantes era ser independientes del gobierno, porque el gobierno quería eh, controlar la iglesia. En los Estados Unidos ellos encontraron que es al revés, que el gobierno no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, fueron de un extremo al otro. En Escocia el Estado, el rey, gobernaba la iglesia, presbiterianos dijeron, no, 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 nosotros somos independientes. Por eso odiaban a los presbiterianos. Ellos se opusieron desde el principio a toda represión, ¿no? Y todo totalitarismo. En Estados Unidos no tenían ese problema, pero el problema se fue al otro lado, según ellos. El problema era mucho secularismo, porque la Constitución no reconoce a Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces dijeron, bueno, mientras en el otro nos perseguían, pues aquí no nos persiguen, pero el gobierno es muy secular. Entonces ellos comenzaron a criticar la nueva Constitución, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ellos comienzan entonces a hacer, eh, los presbiterianos reformados tratan de modificar, ¿no? Eh, las, eh, hacer una enmienda a la Constitución de Estados Unidos para que ellos reconozcan a Cristo como el soberano de las naciones. Eso fue después de la ratificación de la Constitución de Estados Unidos, pero no lo aceptaron absolutamente, lo negaron. Entonces, a partir de ese momento, entonces, eh, la iglesia presbiteriana como que resintió eso y consideró la Constitución de Estados Unidos como un documento muy secular, hasta cierto punto anticristiano. Llamaron al gobierno un gobierno inmoral y ellos ya para ese entonces no juraron defender a la nación porque consideraron la Constitución una constitución idólatra o anti-Dios. Y tampoco se unían al ejército en ese momento. Miren cómo cambió. Ahora, muchos comparan esto a la acción de muchos testigos de Jehová que hacen lo mismo también, ¿no? En el caso de los presbiterianos, de estos reformados, no todos, o pactantes, mejor dicho, no era porque ellos se los prohibían ellos, era más bien porque la Constitución no reconocía a Cristo. A diferencia de los testigos, que ellos simplemente no lo aceptan, unirse o jurar lealtad a la nación. Recuerden que los presbiterianos pactantes fueron los que pelearon con George Washington para su libertad. Pero al ver que la Constitución no reconoce a Cristo, claro, no lo rechaza, pero no reconoce en una forma, diríamos así, abierta, escrito. Entonces ellos consideran la Constitución secular, inmoral, ¿no? Y que es anti Dios, ¿no? Y eso es, y trataron dos veces, uno en el siglo XIX, de amendar la Constitución de Estados Unidos, y la segunda vez fue después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez, ¿no? Ellos trataron de enviar una enmienda para que el Congreso incluya las palabras, unas ciertas frases donde indicara de que ellos reconocen a Cristo como la cabeza de la nación y de la iglesia, pero obviamente fue rechazado, ¿no? Y eso fue motivo desde ese entonces de mucho debate, inclusive dentro del presbiterianismo reformado, porque habían aquellos que apoyaban la Constitución, que decían, bueno, en realidad no es secular, no rechaza a Cristo, en realidad no rechaza. Pero estaban el otro grupo, digamos, los antiguos presbiterianos, la antigua luz, la nueva luz de presbiterianos. Desde el principio había esa pugna, la nueva luz de presbiterianos y la antigua luz de presbiterianos,
La antigua luz decía, sí es inmoral, sí es anticristiano, porque no menciona a Cristo de una forma expresa. O sea, ellos querían que diga Cristo, el nombre, la Biblia. Entonces, por lo tanto, es inmoral. Entonces había un debate dentro del presbiterianismo. Muchos se opusieron. Otros decían, no, no, es que ustedes están yendo al extremo. Sí es cierto, no dice eso, pero no dice que es ateo. Dice el creador, y en verdad dice creador. Al decir creador significa que no es ateo, no es secular. Entonces, ese debate continúa hasta ahora. ¿Ok? Ese debate dentro del presbiterianismo reformado continúa hasta ahora. Ellos prohíben, ¿no? Votar por candidatos por el simple hecho de que la Constitución no menciona a Jesucristo. Y son fuertes. No son muchos, ¿ok? Es una minoría, porque la Iglesia Presbiteriana Reformada es una minoría. Prácticamente no llega ni siquiera a 2.000 miembros. Increíble. Pero se oponen. La gran mayoría está en desacuerdo con la forma como ellos analizan la Constitución. ¿Ok? Porque hay que entender que la Constitución no nace de una base religiosa, diríamos así. Mucho tiene que ver las ideas de John Locke, del ilustramiento que viene de Europa. Él fue uno de los principales artífices detrás de la filosofía de la Constitución, ¿no? Eh, John Locke es la base de lo que es la Constitución. No fueron ateos. Es más, hubo un presbiteriano que firmó la Constitución, a John Witherspoon. John Witherspoon fue el presidente presbiteriano de la Universidad de Princeton, ¿no? Él era escocés y él fue parte de los padres fundadores de esta nación. Y había también anglicanos, había un católico romano. O sea, no era un grupo ateo secular en realidad. ¿Ok? Pero el presbiterianismo reformado esperaba algo más, ¿no? Entonces, eso fue el debate en ese entonces, ¿no? Y también para que la iglesia se separe, ¿no? En 1833. Y hubo un gran debate que mm, perdura hasta ahora. Los que se separaron, la Nueva Luz se une con otro grupo de iglesias reformadas llamada la PCA o la Iglesia Reformada, ah, la Iglesia Reformada de América, ¿no? La PCA, la Presbyterian Church of America. ¿Ok? ¿Qué más? La Iglesia Presbiteriana Reformada se opone también eh, se opuso a la esclavitud, al sistema de esclavos que venía, ¿no? Y fueron muy activos durante ese periodo para abolir la esclavitud, en ese sentido, sí. Eh, Enfatizaron la liturgia, el uso de los salmos exclusivos, el uso de la educación, de las misiones, y también que querían escribir un pacto americano, ¿no? Eso trajo mucho debate también, y muchos también se separaron o se dividieron en diferentes uh, grupos de denominaciones. Recuerde que en ese tiempo ya estaba el primero y segundo avivamiento en las Américas. ¿Se acuerda que hablé? 1740, 1790, 1830, el avivamiento que sacudió todas las colonias. ¿Cuál era la posición de la Iglesia Presbiteriana Reformada en cuanto al avivamiento? Bueno, esto es, la Iglesia Presbiteriana Reformada en general, aunque conocía al metodista calvinista George Whitefield, que fue uno de los principales promotores del avivamiento en las colonias, que hizo mucho cambio, ellos rechazaron la parte arminiana del segundo avivamiento, que empieza en 1790, dura hasta 1850. Ellos rechazan esa parte, porque en realidad tienen razón, ¿no? Y lo curioso está en que el segundo avivamiento fue iniciado por presbiterianos.
obviamente después estos presbiterianos son expulsados del presbiterianismo y ellos inclusive también rechazan el presbiterianismo, rechazan las confesiones, rechazan los credos, rechazan los catecismos y ellos adoptan una teología totalmente opuesta al calvinismo y como estaban abiertos al metodismo, que era ya en ese momento de teología arminiana y a bautistas y otros más, entonces era prácticamente una confusión teológica. Y además de eso, ¿no? El segundo avivamiento era caracterizado por seis características principales. Uno de ellos eran los desmayos, la gente se desmayaba de una forma increíble. Estamos hablando de 10.000, 50.000 personas. La gente ladraba como perro, ¿sí? Ladraban, se ponían en cuatro y comenzaban a ladrar. Así ladraban, ellos decían, eso era característica. La gente comenzaba a temblar como ataque de epilepsia, ¿no? La mayoría. Oye, imagínense 10.000 personas haciendo eso. Era un espectáculo increíble. Me hubiera gustado que en ese tiempo la tecnología vea. Imagínate 10 personas haciendo eso. Otra forma era bailaban, o sea, danzaban en las iglesias, ¿no? Danzaban, corrían. Después estaban los que corrían, ¿no? Corrían bastante, corrían todos. Unos 5.000 personas corrían alrededor y parecía una maratón, ¿no? Pero y corrían, ¿ok? No, no estaban despacito, corrían. Todo eso era caracterizado en el segundo avivamiento y obviamente los ministros presbiterianos de la antigua escuela rechazaron eso. Entonces el presbiterianismo reformado rechaza, ¿no? Los avivamientos del segundo avivamiento y más bien el presbiterianismo reformado en Estados Unidos. Por los Estados Unidos pasó una guerra civil en el siglo XIX, algo muy importante. Duró desde 1861 a 1865, la guerra civil. Los presbiterianos reformados consideraron esa guerra civil que era entre cristianos prácticamente, del sur y el norte. Todos eran protestantes, todos eran presbiterianos. Se mataban presbiterianos con presbiterianos, se mataban bautistas. O sea, era una guerra entre cristianos. Entonces, ¿cómo analizar, cómo explicar que entre cristianos se estén matando? Bueno, los presbiterianos reformados llegaron a una conclusión, que la guerra civil era producto del pecado que está plasmado en la Constitución de Estados Unidos. Porque es una constitución que no menciona a Cristo, es una constitución anti-Dios, ¿ok? Inmoral, ¿no? Entonces, como producto de eso, entonces Dios castiga a las naciones, decían ellos. Dios castiga a las naciones y también por el pecado de la esclavitud, ¿no? La esclavitud que en las colonias había, eso es un pecado, una afrenta a la Biblia misma. Entonces, como consecuencia de la esclavitud, como consecuencia de una constitución anticristiana que rechaza reconocer a Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Los presbiterianos reformados interpretan eso como castigo de Dios sobre los Estados Unidos. Y por lo tanto enfatiza más su rechazo a no unirse a los Estados Unidos, a no apoyar a líderes cívicos, al menos que alguien de ellos quiera enmendar la Constitución, lo cual, créanme, hablando seriamente, va a ser imposible. Puede haber una enmienda, ya lo hubo, pero no creo que haya una enmienda, ahora peor en estos tiempos de mucha libertad y diversidad, que ponga una cláusula diciendo reconocemos a Jesucristo. Va a estar, pero bien difícil. Tal vez las posibilidades son muy pequeñas, casi nada. ¿Ok? Pero está bien difícil. Entonces, el presbiterianismo reformado, entonces, si bien es cierto, no desaparece, va, diríamos, encogiéndose en número. Ahora es una de lo que antes eran, y que son prácticamente los fundadores del presbiterianismo acá, ahora es una pequeña comunidad que, es más, muchos ni siquiera saben que existen. De veras. ¿Por qué? Porque lo que crece más o creció más son las otras denominaciones de carácter norteamericano, como la PQC es la denominación con más, diríamos, creo que tienen con 4 millones. Todavía es pequeño 4 millones, pero es más de todos los grupos presbiterianos. Y luego vienen ya los otros grupos presbiterianos pequeños. En realidad el presbiterianismo en los Estados Unidos es pequeño en número. De lo que antes fue
la base. Ahora ya no. Ahora los grupos que tienen más son la Iglesia Católica Romana, es la número uno, aunque parezca mentira. Los Estados Unidos es un país católico romano, diríamos así. No, muchos me dicen, no es cierto. Bueno, en realidad sí es cierto. Sí, es un país, claro, no es el catolicismo latinoamericano. Aquí el católico o el catolicismo romano es protestante, digamos así. La cultura americana influyó mucho en el catolicismo aquí. O sea, el católico no es como en el de México, Centro y Sudamérica, para nada. Luego sigue la iglesia bautista. Bautistas han crecido de una forma. Y la iglesia metodista que creció luego menguó un poco. Los luteranos, casi nada. Anglicanos también, fósiles. Yo los llamo fósiles. Pero está, y los grupos independientes pentecostales. La iglesia pentecostal no es iglesia, es un movimiento de grupos separados, independientes unos a otros, ¿no? Ahora, hay denominaciones así, Asamblea de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, Discípulos de Cristo, Santidad, son denominaciones, ¿no? Que son denominaciones, pero que abundan bastante. Hay mucho, y de ahí salen las sectas, ¿se dan cuenta? Entonces, resumiendo, la Iglesia Presbiteriana Reformada, aunque es ah, pequeñísima, pequeñísima en número, todavía existe. ¿Ok? Es una de las, bueno, hay otros grupos pactantes también, pero la Iglesia Reformada Presbiteriana es una de las poquísimas, casi contadas con los dedos, de que es fiel, ¿no? De que es fiel a su legado escocés pactante. Que va a haber un pacto, muchos de ellos dicen que hay un pacto en los Estados Unidos, no va a haber un pacto aquí. Es imposible. Humanamente hablando es imposible. Porque para llegar a un pacto tiene que ir al Congreso y el Congreso está lleno de gente que en su mayoría ven el sistema muy secular y aún aquellos que creen en Dios no lo pueden hacer porque creen en la libertad de culto. Y correcto, los padres fundadores no quisieron, como en Europa, oficializar una denominación sobre las demás, sino libertad de culto, ¿no? Que es el principio libertario. Cada uno es libre de creer en lo que sea, porque no querían que suceda lo que sucede en Europa, porque allí había persecución. Los pactantes vienen de ahí justamente porque eran perseguidos. Aquí no hay persecución del Estado que tú tienes que ser bautista o católico o presbiteriano, no hay eso. Tú quieres ser lo que eres, allá tú. Cualquier debate entre iglesias se pueden hacer entre ellos, pero el Estado no está, yo estoy contigo, no contigo, contigo, nada que ver. Entonces, los presbiterianos reformados no aceptan eso. Ellos quieren que se reconozca a Cristo. Entonces va a estar bien difícil y peor que haya un pacto nacional. Bueno, ellos pueden pactar entre su denominación, pero nadie, oiga, el 20%, más de 20% son agnósticos y ateos. 20% católicos romanos que no creen en eso. Y el resto de las denominaciones pentecostales y libres que tampoco creen en eso. ¿Quién va a firmar un pacto nacional? Nadie. Nadie, absolutamente nadie va a firmar. O sea, es una locura pensar en eso. ¿Ok? Es más, en el mismo Escocia, para 1690, ellos mismos anularon sus pactos. O sea que nomás duró 40 años. O sea, la cosa no es fácil. ¿Ok? Porque religión y política siempre han estado interligados. En Estados Unidos es una nación, diríamos, con conceptos libertarios en teoría, lo es en algunas partes, pero no es totalmente libertario porque con el nuevo gobierno democrático que es socialista, ¿no? En ciertas partes y fuerte, no va a permitir eso. Ah, tiene que haber un cambio, pero para que haya ese cambio tiene que haber la participación de más de la mitad y créame, ni siquiera llega a 1%. Ni siquiera llega a 1%. Pero eso es, no, hay mucho más que hablar, pero ya les dije entonces qué es la Iglesia Presbiteriana Reformada, ¿no? Salmodia exclusiva, Confesión de Westminster, Catecismo de Westminster, son pactantes, creen en los pactos, pero yo he hablado con algunos de ellos,
es imposible que haya un pacto nacional, no va a haber. Y son fieles al legado que ellos tienen. Son pequeñísimos, muy pequeños, casi imperceptibles. Pero eso es lo que dio, diríamos, o formó parte de los Estados Unidos hace unos 300 años. Pero que ahora, bueno, prácticamente es un grupo muy reducido. La iglesia presbiteriana es la PECUSA, que tiene más miembros, pero lamentablemente es una denominación presbiteriana liberal. Tiene mucha historia, eso sí, es bueno porque tiene mucha historia. Inclusive pueden ir al museo virtual. Si está interesado en conocer la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, puede ir a su museo virtual. A mí me encanta ir porque tienen cantidad de información, ¿no?, de la historia de los Estados Unidos. Prácticamente es paralelo a la historia que tienen los mormones también. Los mormones también tienen una cantidad de material. Tanto presbiterianos como mormones tienen mucho que ofrecer en cuanto para conocer la historia de las religiones de los Estados Unidos de América. Bueno, entonces con esto quiero terminar, hermanos, haya sido de ayuda, ¿no? Mañana día el Señor, que la gracia de Dios esté con ustedes. Amén.